Queridos amigos, buenos días. Hoy continuamos con nuestro seminario bíblico, enfocados en el libro de Santiago o Jacobo, como hemos establecido que es llamado por sus raíces. Continuando con esta labor y luego de haber hecho la introducción al capítulo 2 de este fascinante libro, vamos a iniciar hoy desarrollando esta temática del segundo capítulo. Recordemos, hagamos una breve remembranza de los dos grandes elementos que tiene este segundo capítulo del libro de Jacobo. El primero, recordemos, era el tema de la acepción de personas, de cómo era mandato bíblico el no hacer acepción de personas, no clasificar las personas dentro de la iglesia. Y llevamos todo un sustento para esta aseveración de parte de Dios. Y el segundo, el tema de las obras y de la fe. Este era el bastión sobre el cual nos íbamos a mover a lo largo del segundo capítulo del libro de Jacob. Bueno, de Santiago. San Jacob, Santiago, Jacob. Es muy importante para empezar a abordar el desarrollo de estas dos temáticas, foco, centro de el capítulo 2 del libro de Santiago, devolvernos un poco en la historia de el cristianismo y de alguna manera ir adentrándonos con esas bases culturales de la sociedad romana y traerla a este momento histórico actual. Entonces, oh sorpresa, vamos a ver que no ha cambiado mucho, ni poco. Es decir, básicamente lo que pasaba por allá hace 2000 años sigue pasando hoy en día. Ya no hemos avanzado. Cometemos básicamente los mismos errores, tenemos básicamente las mismas disculpas, tenemos básicamente las mismas situaciones. Y como especie seguimos reaccionando. Básicamente igual. Era muy común y era práctica ordinaria dentro de la cultura romana y dentro de esos primeros días de la iglesia, que muchos señores, amos de esclavos, que muchos poderosos de la sociedad romana, cuando entraban a la iglesia de Cristo, cuando entraban, hacían un acercamiento a la comunidad cristiana, entraran como un creyente absolutamente raso. Él acabó de llegar. Y, oh sorpresa, porque nos encontrábamos con que muchos que eran esclavos de estos hombres poderosos en Roma llegaban a ser unos ancianos de la ley. Es decir, dentro de la iglesia, el esclavo era un referente de autoridad para el amo dentro de la sociedad. Esto generaba un tremendo traumatismo por varias razones. El romano normalmente ha sido un personaje de una soberbia y de una pedancia y de una condición muy superior al resto de los humanos. Entonces, pensar que un esclavo al interior de la iglesia pudiera ser el amo
y el amo dentro de la iglesia pudiera ser el de menor rango, generaba un tremendo conflicto dentro de lo que eran los principios de la sociedad romana. Es más, dentro de los principios de la idiosincrasia y de la sociedad romana, esto no podía pasar, es un exabrupto, como decir que el amo pasa a ser el de menor rango y el de menor rango pasa a ser el amo. No puede pasar. Eso, eso es un triangulizador raro que eso no es posible dentro del marco de la cultura y la idiosincrasia romana. Entonces, miren cómo este concepto que plantea Santiago y que había planteado Jesucristo durante mucho tiempo, de que no se puede hacer acepción de personas cuando se está realmente compenetrado y se ha hecho la aprehensión de ese conocimiento bíblico, no se puede hacer. Y vemos, como les digo, esas raíces históricas dentro de esa cultura romana. Eh, uno de estos elementos y quizás un referente interesante desde el punto de vista de la cultura es el evento que ocurre con Nicodemo y Jesucristo. Nicodemo era uno de los señores del Sanedrín, era uno de los de más alto rango dentro del Sanedrín. Y sin embargo el hombre no participa, no clasifica, no sectoriza, no parcializa, no hace acepción de personas, y mucho menos con Jesús. Una serie de eventos que se estén allí con Nicodemo, y Nicodemo de alguna manera se baja, se descuelga, se reduce en su concepción social, en su concepción cultural de ser del Sanedrín, y va y le pregunta a Jesús, aparte, casi que a oscuras, en privado, que no va a dar cuenta a nadie porque esto es una cosa muy horrible. Va y le pregunta a Jesucristo, bueno, venga, ¿cómo es el tema con vos? Y de allí surge esa anécdota bíblica bastante hermosa, donde Jesucristo le dice, hombre, si no volvés a nacer, Jesucristo le dice a Nicodemo, si no volvés a nacer, pues esto no va a funcionar. En otras palabras, te tenés que morir ya y volver a nacer ya para poderle coger el golpe a la cosa. Y esto es totalmente distinto a lo que te han enseñado. Y miren el planteamiento de Nicodemo tan interesante. No, no estamos hablando del libro de Nicodemo, estamos hablando del libro de Santiago. Dije que era un referente. Y miren lo que pasa tan extraordinario cuando Nicodemo pregunta, precisamente en ese acto de humildad, le dice a Jesucristo, hombre, lo que pasa es que pues yo ya mido 1 metro y tanto, ya estoy viejo, ¿cómo yo para meterme dentro del vientre de mi mamá para volver a nacer? ¿No? Eso no puede hacer. Y Jesucristo le dice, hombre, es que el nacimiento no es por ahí. Ese nacimiento no viene de ahí, tienes que nacer de tu espíritu, tienes que nacer desde adentro, tienes que nacer con una mente distinta, con un planteamiento de vida distinto. ¿Y qué tiene que ver todo eso con lo que acabamos de explicar de historia entre la cultura romana, el esclavo y el amo? ¿Qué tiene que ver todo eso con el segundo capítulo de Jacobo, el segundo capítulo de Santiago? ¿Qué tiene que ver eso con la acepción de personas? Y aquí hay un elemento que es muy importante y casi que el centro de esta continuidad dentro del capítulo 2 de Santiago en el tema de la acepción de personas. Y es que cuando un elemento de la cultura, aun cuando esté errado, sea malo y no sea válido, se convierte en la práctica habitual de esa cultura, sencillamente se vuelve ley.
¿Me hago entender? Y esto esclarece un poco lo que tantas veces he planteado en esta congregación, y es que la cultura nuestra y la idiosincrasia nuestra es un total fastidio, es un total asco para el espíritu. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus planteamientos son contrarios al planteamiento bíblico y uno tiene que tomar parte. Usted tiene que tomar parte dentro de este proceso espiritual. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Y es que dentro de la cultura, hoy en día, ya dejamos de viajar por ahí en el año 30, en el año 32 de la era cristiana, ya dejamos de estar por allá y nos movimos, la máquina del tiempo está aquí. Hoy en día es bien visto por este tema cultural la acepción de personas. Y precisamente allí es donde encaja este referente con Nicodemo. Nicodemo no es rebelde a la posición de Cristo, no está llevando en la contraria a Jesucristo, sino que hay una contaminación cultural tan grande en la vida de Nicodemo que no tiene los elementos, no tiene cómo entender, no sabe cómo asimilar, a él no le da en su intelecto cultural para que un hombre vuelva a nacer. Entonces, mire el análisis que hace Nicodemo. Hombre, yo cómo hago a esta altura de la vida, como estoy de viejo, tú más años que un solar, y con este tamaño, yo no sé cuánto medía Nicodemo, pues, unos 60, unos 80, yo no sé cuánto medía. ¿Cómo hago para meterme en el vientre de mamá? Y eso es exactamente lo que pasa hoy en día en nuestra cultura. Y ese es precisamente el planteamiento que tiene Santiago. ¿Me estoy haciendo entender? Ese es el mensaje del libro de Santiago en la primera parte del capítulo 2, que es lo que estamos estudiando. El nivel cultural llega a un punto tan vulgar en nuestra vida, en nuestra sociedad, y es la advertencia que nos hace Santiago. Ojo, acuérdense lo que planteamos por allá atrás, en la introducción, que el que haga acepción de personas no habrá misericordia con él. No habrá misericordia, o sea, vamos con toda contra este personaje que hace excepción de personas. Ojo, y nos hemos llegado a tal punto que hoy en día el que es más humilde, el que es más pobre, muchas veces asume esa posición de apocamiento y el que tiene mayor capacidad económica, financiera o de poder está por encima de todos los demás. Entonces, si mi carro, mi vehículo es más costoso que el tuyo y es más Toyota que el tuyo, ay, tan brusco. Entonces, yo en mi carro más grande y más costoso me puedo meter por donde a mí se me provoque. Yo tengo más, el mío vale más, el mío es más grande. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Hasta en el campo profesional se ve eso. O sea, yo dentro de mi campo profesional reconozco que he sido absolutamente sui generis. No es más raro que un perro acuático. No encaja uno en ninguna parte. Entonces llega uno a dictar una conferencia o a hacer una visita y uno de camiseta y de tenis, ¿yo qué hago? Pues ese soy yo. Y la gente lo mira a uno de arriba abajo como, y el doctor Upegui no pudo venir. Eh, mm, yo soy el doctor Upegui. ¿Cómo? ¿Cómo? Y cuando una persona llega en un carro bonito y de saco, todo el mundo le renta, pues, doctor, muy buenos días. Eso no es acepción de personas. Ah, no. Ilústrame entonces qué es.
Que esto ocurra en el mundo, esa es la cultura del mundo, pero que esto ocurra dentro de un gremio, dentro de un contexto, dentro de una organización que se dice creyente en Dios, no hay lugar a eso, no hay lugar. Como dirían los romanos, esto no puede ser. Esto es un exabrupto, o como diría Diana Uribe, este es el suicidio de la razón, donde refería a las guerras mundiales, es un suicidio de la razón, esto no puede pasar. Se da cuenta la profundidad de estos planteamientos que hace Santiago o Jacobo en su libro, y cómo podemos traer ese momento histórico con unos sustentos históricos claramente demostrables a nuestro momento actual y cómo nosotros, en esta condición de iglesia, estamos más perdidos que el hijo de Lindbergh. Algún día hablamos del hijo de Lindbergh, el piloto de avión de la Segunda Guerra Mundial. Pero se dan cuenta cómo estamos extraviados y nos decimos ser cristianos. Y cómo muchos mal llamados pastores, pseudo pastores, o lo que es peor, muchos vicarios fieles de él, atienden con mayor preferencia y mayor gusto al que más dinero aporta. ¿Se da cuenta? Al que paga diezmos más altos. Y llegan a la solemne estupidez de plantear que proporcional a tu diezmo será tu bendición. Todo esto viene a colación de lo que establece Deuteronomio 1:17, de lo que establece el libro de Génesis, el número Levítico. Levítico, en el capítulo 19, versículo 15, donde habla de unos jueces con malos pensamientos. ¿Qué tiene que ver eso, Levítico, Deuteronomio? ¿Qué tiene que ver eso con el libro de Santiago? Que Santiago cita exactamente lo mismo en su capítulo 2. Cita a los jueces que hacen malos juicios por sus malos pensamientos. Aparecieron las llaves. Ya entendí. Ahora sí me encajó todo. Más si era que no se había encajado. Y hay un planteamiento muy similar, pero es que el Deuteronomio y el Levítico son del Antiguo Testamento, eso ya no aplica. Eh, no hemos entendido nada, ¿no es cierto? Claro que aplica, claro que aplica. Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a abrogar la ley, a darle cumplimiento. Si usted no está bajo el pacto en Cristo, usted está bajo la ley, la misma ley de Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. A ver, claro, la ley sigue estando vigente. Claro. Entonces, para que no me vaya, es que el Levítico, Deuteronomio, le pongo la cita. Váyase para el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 8, 9, 10, por ahí por al principio, donde habla precisamente de la discriminación de personas. Y para la muestra un botón, como diría Sandro de América, los demás a la camisa. Estamos estudiando Santiago capítulo 2 del Nuevo Testamento. Y está diciendo exactamente lo mismo. ¿Me hago entender? El problema cuando nos hacemos jueces y estamos contaminados de esa cultura, de esa idiosincrasia, de ese medio social, nos llenamos de malos pensamientos. Y esos malos pensamientos carcomen el sano juicio. ¿La cogió? ¿Está bien? Sí. Bien.
Hay un personaje, ya murió lamentablemente en unas circunstancias bastante extrañas por demás, un pastor norteamericano se llamaba David Wilkerson. David Wilkerson eh, establece o establecía un elemento muy tremendo y es que él veía cómo cada día, cada momento, entre otras cosas, David Wilkerson era de este siglo, o sea, murió hace relativamente poco, murió hace como 3 o 4 años, tal vez, y no fue el COVID para que no me digan, ay, está en la pandemia, no, no tiene nada que ver con el COVID. David Wilkerson murió en un accidente de tránsito, le repito, bastante extraño a aquellos que les llaman la atención estos temas. David Wilkerson decía, cada día, cada momento, cada instante, veo más el mundo entrando a la iglesia que a la iglesia entrando al mundo. Qué tremendo esto. Y miren que es totalmente coherente con el planteamiento que hace Santiago en su capítulo 2. Totalmente. Cada día vemos más el mundo entrando a la iglesia que la iglesia entrando al mundo. De Wilkerson. Y entonces se volvió normal que la alabanza en la iglesia sea un show, un concierto de luces y colores, y póngame la luz bajita y ponga el piano pasito y tóqueme 2 o 3 teclas que vayan sonando como, ah, y aquí está, Señor, y con la luz bajita y la música. Todo un show. Y vemos iglesias donde se patrocina, se exalta el homosexualismo. Y vemos iglesias cristianas donde se patrocina, se ensalza el reggaetón, el perreo, una cantidad de cosas que no tienen nada, nada, nada. Por el contrario, es completamente aberrante frente a lo que dice la palabra. ¿Se da cuenta? Cada vez vemos más el mundo entrando a la iglesia que la iglesia entrando al mundo. ¿Y a qué nos lleva esta permeabilidad de la iglesia? A llenarnos de la acepción de personas. Y esto tiene una connotación muy triste, muy, muy triste. Y es que hacemos acepción de personas desde lo económico, dentro de la misma iglesia. ¿Se da cuenta? Y contra tales personas no habrá misericordia en el día del juicio. ¿Listo? ¿Por qué ocurre? No es que nosotros alabamos conforme dice la palabra de Dios. ¿En qué parte de la palabra de Dios dice que hay que poner una música buena y hablar como si estuviéramos agonizando? No me dices, no me dices. Y el circo se vuelve más grande cuando dentro de esa sección de personas llegamos a la hora de los testimonios. Y vea qué coincidencia, casi todos los testimonios tienen que ver con bendiciones económicas. Entonces, claro, usted da el testimonio de su bendición económica, que ni testimonio ni bendición ni económica. Y a la salida lo que el pastor le dice, y Dios no ha puesto en tu corazón compartir tu bendición económica con su iglesia. ¿Es con su iglesia o con la mía? Las iglesias, dentro de este contexto que estamos estableciendo de acuerdo a Santiago 2, se volvieron un negocio. Llámese iglesia protestante, llámese iglesia católica romana, como lo quiera llamar, se volvieron un negocio. Que sí, a ver, la iglesia católica, ¿cuándo hace negocio? ¿Cuándo? Ah, nosotros hacemos la obra de bien, nosotros llevamos alimento. Lo que se nos está olvidando todo lo que ha pasado en estos momentos con Francisco
el reconocimiento de la homosexualidad o los planteamientos tan absurdos, tan descabellados, como que todos somos hijos de Dios o que todos ingresamos al reino de los cielos. O se escuda la misma palabra para decir yo no hago juicio, sin embargo caso varones, caso hembras con hembras, varones con varones. Porque el amor de Dios es para todos. ¿Mm? O se le olvidan los acuerdos y los negocios que hizo el Papa León X cuando tuvo su enfrentamiento con Martín Lutero por las 95 tesis o la venta de indulgencias, o se le olvida las negociaciones que hizo el Vaticano con Adolfo Hitler o con Benito Mussolini, el creador del fascismo, o se le olvidó los Borgia, los Medici, para que nos movamos en toda la historia del catolicismo romano, o los pastores que hacen grandes negocios, viene en medio de la opulencia, porque es que Dios me lo ha dado, Dios me puso en el corazón. Es muy probable que Dios le haya puesto todo eso en el corazón, pero no es el mismo Dios de la Biblia, no es el mismo Dios de Abraham, no es el mismo Dios de Isaac, de Jacob, de Josué, de Moisés, no puede ser el mismo, no puede ser el mismo. Y eso, ese comportamiento, esa permeabilidad que dentro de la doctrina de fe hemos generado, lleva a juicios malos, a pensamientos malos. Y esos juicios malos y esos pensamientos malos son los que finalmente establecen la acepción de personas. Y apenas estamos entrando en el capítulo 2 del libro de Santiago. Se da cuenta lo grave de las cosas. Se da cuenta el peso, la contundencia que tiene Santiago en su mensaje bíblico. Es tremendo, es tremendo. Lo invito a que respecto de este capítulo 2 del libro de Santiago de Jacob, se dio una pasadita, así rápido, que me pusiera a hacer, en vez de entrar a Facebook a ver fotos y carajadas o a entrar a cualquier otra basura de esas, ¿por qué no entra a su navegador? Puede ser desde su teléfono, usted era y le da una miradita a Hechos 15. Hay una leída ahí a Hechos 15 y se concentra en los versículos 8 o 9. O va y da un paseíto por Deuteronomio, por el capítulo 1 de Deuteronomio, y avanza, ahí está el versículo 17, a ver qué encuentra. Y si no, te vaya al libro de Levítico, al capítulo 19, la una ley. En vez de estar leyendo memes y carajadas que lo que hacen es envenenar su cabeza, carcomer sus principios morales y éticos. Aquí un momentico y se lee esas 3 o 4 citas. Hechos 15, eh, Deuteronomio 1, Levítico 19, denle una leída. Y si todavía le está sobrando tiempo, esto no le va a quitar más de 10 minutos, se lo garantizo. Va y le da una leída al libro de Jacobo, capítulo 2, al libro de Santiago. Y se da cuenta lo grave que es la acepción de personas. Y se da cuenta que contra las personas que hacen acepción de otros seres humanos, no habrá misericordia. Escrito está. Y léalo en cualquier versión, en la Biblia que quiera. Así las cosas, y habiéndonos apasionado, emocionado y excitado espiritual y mentalmente con todo este tema, dejamos allí abierta la puerta para continuar, si el Señor nos lo permite, el próximo jueves, hablando, avanzando, estudiando el capítulo 2 del libro de Santiago. Que tengan un feliz jueves.